Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Álvaro Javier Ardila García, estudiante de psicología cursando cuarto semestre. En este tema del curso de teorías de la personalidad, hablaré sobre algunos autores que dieron algunos conceptos sobre la personalidad, como lo es Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Para ello, pues se hará como un tipo de respuestas a ciertas preguntas que se hablará sobre cada autor, como por ejemplo cómo se puede entender el concepto de personalidad con el autor, cómo plantear el autor del desarrollo de la personalidad y los procesos fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Para empezar, pues Sigmund Freud en el concepto de personalidad se puede entender como un conjunto de procesos como pensamientos, emociones, sentimientos, conductas conscientes que articuladas o no integrados determinan la personalidad. Para Sigmund Freud, Elbeck habla sobre el ello, el yo y el superyo. El ello, pues, es como el deseo, es las ganas, como eso incontrolable que se deja llevar el ser humano. Y el yo es como aquello que, el valor y como lo que restringe al ello, ¿no? Como al igual que el super yo, ya va más en sus creencias. En la segunda estructura, pues planteada por Freud, es el yo, el que se encuentra entre el consciente y el preconsciente que busca satisfacer los deseos del ello en el mundo externo. Se diferencia este en que en lugar de actuar de aquello con el principio del placer, que es del ello, o sea, la satisfacción inmediata, actúa bajo el principio de realidad. Por medio de razonamiento inteligente, el yo busca demorar la satisfacción de los deseos del ello hasta que se pueda garantizar la gratificación de la manera más segura posible. Cuando la persona llega a la edad adulta, no solo busca la satisfacción de deseos, sino que empieza a entrar en juego el componente moral, lo cual pues se ha denominado super yo y en este cumple las veces de guardián moral. Entonces tiene la función de vigilar al yo para conducirlo hacia las acciones morales socialmente aceptadas. Para Sigmund Freud, el desarrollo psicosexual tiene que ver mucho con la personalidad y las experiencias de la niñez es un desarrollo de la personalidad adulta y en esto encontramos 5 fases en las que el niño busca satisfacer sus deseos, que entre ellos está la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase de latencia y la fase genital. Cuando hablamos de la fase oral, una explicación más breve sería cuando el niño está entre 0 a 2 años y siente satisfacción al poder pues alimentarse. En anal pues tenemos cuando el niño siente la satisfacción cuando puede hacer sus necesidades, botar sus heces y ahí cumple otra función, al igual que las otras tres. Freud plantea que pues, la personalidad se desarrolla en la medida en que una persona pues, logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida. Es decir, que la personalidad está determinada por la manera en que aborda cada una de las etapas antes mencionadas psicosexuales. Las etapas psicosexuales son 5 y las vivencias en cada una de ellas dan cuenta de un posible perfil de personalidad. Según el enfoque dinámico, bueno, un posible perfil de personalidad dependiendo como de su gusto, de su deseo, de sus satisfacciones y pues según el enfoque dinámico de la personalidad, la manera de evaluar dicho fenómeno involucra estrategias como las técnicas de manchas o tintas, técnicas pictóricas o gráficas, técnicas verbales, recuerdos autobiográficos y técnicas de ejecución. Terminando con Sigmund Freud, empezamos a ver a Carl Jung. Este fue pues como su discípulo, fue un seguidor de Sigmund Freud, pero pues no se basó tanto en la etapa sexual.
Él denomina la personalidad como sí mismo, el cual posee las cualidades y potencialidades del individuo desarrolladas a lo largo de la vida, y propone pues 4 dimensiones de la personalidad que ofrece una tipología desde el clasificado desde la introversión y la extroversión de pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Para Carl Jung, el desarrollo de la personalidad ocurre en la forma adecuada para comprender la psique mediante pues el acercamiento al mundo onírico, o sea, pues de los sueños. Él habla mucho de la interpretación de los sueños, las fantasías y a otros elementos inconscientes a través pues de símbolos. No obstante, pues en su teoría las personas no utilizan estas funciones por igual, sino que pues desarrollan más una de estas y dejan otra parcialmente desarrollada, mientras que las otras dos permanecen en un plano indiferenciado e inconsciente. En el marco de esta teoría, Freud y Jung poseían una tipología bastante diferente, lo cual incidió en gran parte de su producción teórica. Jung tenía desarrollada como función dominante la intuición, mientras que Freud primaba la sensación. Esto es pues algo que los diferencia demasiado, y pues estas diferencias en la ecuación personal no parecen haberse valorado lo suficiente a la hora de estudiar de divergencias entre Freud y Jung. Los seguidores de uno y otro tendieron pues en las décadas pasadas a resaltar las diferentes las diferencias pues entre ambos, ¿no? Sin embargo, pues con el paso del tiempo, los seguidores de una y otra corriente han encontrado que no necesariamente se trata de teorías contradictorias, tienen mucha relación entre ellas, sino que, como se propone en este artículo, es posible analizar una buena parte de planteamientos de Freud y Jung como provenientes de dos tipos diferentes de personalidad condicionados por ópticas unilaterales. La teoría de Jung divide la psique en 3 partes. La primera es el yo, el cual se identifica con la mente consciente. Relacionado cercanamente se encuentra el inconsciente personal, que pues incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero que no está exenta de estarlo. El inconsciente pues personal sería como lo que las personas entienden por inconsciente, en tanto incluye a ambas memorias, las que podemos atraer rápidamente a nuestra conciencia, y aquellos recuerdos que han sido reprimidos por cualquier razón. La diferencia pues estriba en que no contiene a los instintos como Freud sí los incluía. Parte de considerar que los individuos nacen con una actitud psicológica introvertida o extrovertida, dependiendo de si su interés natural es por un mundo interior o por la realidad social que los rodea. Asimismo, que el ser humano puede orientarse en el mundo a través de 4 funciones básicas: el sentimiento, el pensamiento, la intuición y la sensación. No obstante, pues en su teoría, las personas no utilizan estas funciones por igual, sino pues que desarrollan más una de estas y dejan otra parcialmente desarrolladas. Por eso existen ciertas experiencias de muestras de los afectos inconsciente colectivo más claramente que otras. Y quizás pues todos estamos programados para vivir las experiencias de la muerte de esta manera. Para Alfred Adler, él tiene una visión holística del ser humano. Pasando a este autor, pues se genera la psicología individual. Toda conducta tiene un propósito: situación, creencia, meta y conducta. La conducta pues está regida por un patrón supraordenado de organización de la experiencia constituido en la infancia, el estilo de vida. La conducta es el resultado de nuestras percepciones subjetivas. La psicología adleriana es una psicología cognitiva, se basa mucho en los pensamientos, relevancia de los significados, propósitos, creencias y mentes personales. Las personas no reaccionan directamente al medio, sino que ante determinadas situaciones. Actúan según sus construcciones de significados personales, construcción del significado, y esas construcciones están guiadas
por las metas personales construidas en las primeras infancias, hasta los 5 años. La persona pues es un organismo unificado cuya experiencia y conducta está organizada y guiada por metas o fines, principio teológico. Se propone el holismo como expresión de que toda conducta está interrelacionada entre sí coherentemente con las metas personales. Las contradicciones aparentes en la conducta no son, sino diferentes medios de perseguir a las mismas metas. Este autor pues pensaba que los seres humanos por naturaleza son tanto egoístas como sociales, teniendo pues mayor motivación por los impulsos sociales que por deseos sexuales, a diferencia de Sigmund Freud, que él sí se regía más en lo sexual. Consideraba las metas individuales como elementos claves en el proceso terapéutico en su corriente de pensamiento. La llamó pues la psicología individual de énfasis al crecimiento y libre albedrío como fuerzas impulsoras del ser humano. En su teoría pues de la personalidad, el individuo influye en 3 principios: el principio de superioridad, inferioridad y del interés social. Para responder la pregunta de qué hacer desde mi qué hacer como psicólogo en formación, cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano, pues para mí la importancia de la personalidad en el ser humano es que representan a la persona como un individuo diferente, siendo único e irrepetible, que obtienen valores y aportan a los demás como un complemento para la sociedad, de cómo se relaciona con los demás y de sus conductas, de cómo percibe el mundo y de cómo piensa y siente sobre él. Otra importancia de la personalidad es que nos enseña cómo es la persona, podemos identificarla y conocer muchas cosas del individuo, como por ejemplo qué le gusta, sus valores, lo que le incomoda, sus deseos, sus motivaciones. Bueno, muchas gracias. Como conclusión, pues al final de ese trabajo de teorías de personalidad se da a entender que estos autores aportaron para construir el término de personalidad, para dar más detalle de cómo se desarrolla y los puntos que hay en ellos. Lo que caracteriza a todos es que se centra en el individuo, haciéndolo único y diferente desde sus valores, creencias y la cultura, teniendo en cuenta que cada persona es diferente y le puede ser útil cualquiera de sus teorías vistas por estos autores. Muchas gracias.